Amados hermanos, Dios le continúa bendiciendo. En la noche de hoy hemos compartido un poderoso mensaje, el cual catalogamos como uno de los mensajes más importantes que Dios me ha permitido predicar en los últimos tiempos. Y de verdad que me gocé mucho, siendo simplemente un instrumento, un vaso de Dios por su misericordia. Dios habló a mi vida y sé que habló a la vida de su pueblo, de todo el que pudo estar presente. Quiero mandarle este breve resumen para aquellos hermanos que no pudieron estar en el culto hoy, porque de verdad que anhelamos que todos estuvieran y lamentamos que muchos no pudieran oír esta palabra de bendición. El mensaje que predicamos estuvo basado en el mensaje que Jesucristo le envía a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, pero de manera específica a una iglesia que es la iglesia de Filadelfia. Nosotros entendemos que esta iglesia, a la cual Dios me ha permitido pastorear, guarda mucha relación espiritualmente con la dinámica de la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, el Señor allí da un mensaje de bendición y de reforzamiento a una práctica, a un comportamiento positivo que manifestaba esta iglesia. Esta iglesia, en primer lugar, guardaba la palabra, guardaba el mensaje del Señor, o sea, lo ponían en práctica. En segundo lugar, esta iglesia nunca negó el nombre del Señor, o sea, que mantenía su testimonio y mantenía su identidad. Pero si hay algo que nosotros debemos considerar, y es un mensaje de advertencia que el Señor le da a esta iglesia de Filadelfia. Él le dice que debe retener lo que tiene para que ninguno tome su corona. Ese señalamiento, esa observación nos da a entender que el Señor nos ha entregado algo. Si el Señor le dice retén lo que tiene, es porque tenemos algo que Él nos ha dado. Ahora yo pregunto, ¿qué el Señor te ha dado a ti? ¿Te ha dado algo el Señor? Y hago una pregunta sobre esa pregunta. ¿Y estás tú reteniendo lo que el Señor te dio? Hay muchos cristianos que no saben lo que el Señor le dio, que no piensan en esto. Y por eso muchas veces viven una vida desanimado, desalentado, deprimido. Piensan en todo lo que no tienen, pero no piensan en lo que el Señor le ha dado, que es lo más importante. El Señor nos ha dado muchas cosas. El Señor nos ha dado salvación. El Señor nos ha dado el don del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado liberación del pecado y del mundo. El Señor nos ha dado también dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo. Son muchas cosas que el Señor nos ha dado. Pero el Señor nos dice que eso que Él nos ha dado debemos retener. Dentro de eso que Él nos ha dado, nos ha dado una identidad. Como iglesia nos ha dado una operación, una asignación, una vocación, un llamado. Nosotros no podemos anhelar ser igual a ninguna otra iglesia, porque cada iglesia tiene un llamado. Somos una sola familia, somos un solo cuerpo en Cristo. Somos la iglesia universal, lavados con la misma sangre, bautizados con el mismo bautismo. Le servimos al mismo Dios, pero cada iglesia tiene un propósito, un enfoque en su contexto donde Dios le ha colocado, que es lo que muchos no han entendido. Las 7 iglesias, cada una estaba en un contexto diferente. Se habla de una de las iglesias que era rica, porque estaba en un contexto donde había mucha riqueza, había mucho comercio, y los ricos estaban dentro de esa iglesia, aunque eran pobres espirituales. Pero se habla de otra iglesia que era pobre, vivía en un lugar donde había mucha miseria, mucha necesidad, pero eran ricos espiritualmente. O sea, un contraste. Cada uno estaba en un contexto diferente. Hoy yo le digo a las iglesias, busquen su identidad, busquen su llamado. ¿Cuál es la operación que Dios le ha dado? Hoy muchos cristianos están recogiendo informaciones, recogiendo cuantas cosas, para llevarlas a sus iglesias y de alguna forma influenciar las iglesias para que la iglesia pierda su enfoque. Pero nosotros los pastores no debemos permitir esto, y los líderes tenemos que orar a Dios para que Dios
siga manifestando su propósito en nosotros. Nosotros no anhelamos ser igual a ninguna iglesia, ni ninguna iglesia debe anhelar ser igual a nosotros. En cuanto a la iglesia cristiana evangélica me refiero, porque cada una de las iglesias está depositada en un lugar donde hay una necesidad, donde hay una diversidad, donde hay situaciones que hay que dar respuesta. Busquen esa identidad, busquen ese llamado. Yo les suelto a esos cristianos que viven recogiendo y llevando a sus iglesias para enfermar las iglesias. No lo hagan. Mejor busque al junto de su congregación en el altar el llamado, la dirección que Dios quiere. Porque la iglesia de Filadelfia, Dios le dio una identidad, como se la dio a cada una de las iglesias que están marcadas ahí en las 7 iglesias. Ninguna era igual, fíjense, estaban en la misma región, pero todas eran diferentes. Todas tenían un llamado y tenían una asignación de parte de Dios. Amados hermanos, no queramos ser iguales y semejantes a otras iglesias, sino seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a retener lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha abierto una puerta grande. Dios nos ha dado bendiciones. Vamos a retener esas bendiciones y vamos a bendecir a otros. Dios les bendiga. Paz a vosotros.